El día de hoy hablaremos sobre las fascias del cuello. Estas estructuras están formadas por tejido conectivo que envuelve a los músculos, los vasos sanguíneos, los nervios y las vísceras del cuello. Su función principal es proteger y delimitar los distintos compartimentos del cuello, evitando así la diseminación de infecciones hacia regiones adyacentes como el mediastino. Además, las fascias generan espacios de deslizamiento que permiten el movimiento libre de la piel, así como el desplazamiento de la faringe y las estructuras vecinas durante la deglución. Por esto, el conocimiento de los planos faciales es esencial para comprender las vías de diseminación tumoral, efisematosa o infecciosa que puedan presentarse en el cuello. Las fascias del cuello vamos a dividirlas para su estudio en dos, en una fascia superficial y en una fascia profunda. Esta fascia profunda se va a distinguir de la fascia superficial porque esta se va a subdividir en tres láminas, en una lámina superficial o de revestimiento, en una lámina pretraqueal y finalmente en una lámina prevertebral. Es muy importante que no confundan a la lámina superficial o de revestimiento que pertenece a la fascia profunda de la fascia superficial. Al tener el mismo término de superficial en ambos es algo que tiende a confundirse y que espero que ustedes no lo confundan. Para entender mejor, yo quiero ponerles aquí este modelo en 3D y decirles que a este modelo en 3D le hicimos una parte importante que es un corte a nivel de la sexta vértebra cervical. Este corte nos sirve para entender cómo se comportan las fascias y cómo están encerrando. Vean aquí cómo esta lámina que está en rojo está encerrando a este músculo y este músculo que veremos más adelante quién es. Aquí vemos cómo están encerradas estas estructuras y aquí en morado también vemos cómo están encerradas estas estructuras. De tal manera que vamos a ubicar primero haciendo este corte en este modelo y voy a ver que es exactamente la misma estructura. Vean cómo esto es la parte más anterior y esto es la parte más posterior. ¿Cómo sé que es la parte más posterior? Bueno, porque aquí veo el proceso espinoso de la sexta vértebra cervical, aquí veo el proceso espinoso de la vértebra cervical, aquí el cuerpo de la vértebra, aquí el cuerpo de la vértebra y aquí toda la parte de la piel, el tejido graso en amarillo y toda la parte muscular que vamos a detallar más adelante. Regresando a esta funcionalidad, es importante destacar que las fascias del cuello sirven para encerrar estructuras vasculares, nerviosas y musculares y evitar la diseminación de infecciones. Por lo tanto, hay que saber qué cubre la fascia superficial y la fascia profunda. Estamos viendo aquí que la fascia superficial cubre al tejido adiposo y al músculo platisma. En la fascia profunda dividida en estas láminas, vamos a ver que esta lámina superficial o de revestimiento va a cubrir en la parte anterior al músculo esternocleidomastoideo de ambos lados y en la parte posterior al músculo trapecio de ambos lados. Luego, ¿qué cubre la lámina pretraqueal? Cubre una parte muscular y una parte visceral. La parte muscular se va a encargar de cubrir a los músculos infrayoideos y la parte visceral se va a encargar de cubrir a la glándula tiroides, a la tráquea y al esófago. Y esta lámina pretraqueal tiene un desdoblamiento importante hacia la parte posterior porque se va a desdoblar para formar esta fascia que es la fascia bucofaringea. La lámina prevertebral vamos a ver que hace algo parecido, pero vamos a ver primero a quién cubre. Cubre a los músculos prevertebrales o profundos del cuello que están divididos en laterales, que son los escalenos anterior, medio y posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y en los profundos, que son largos de la cabeza y largos del cuello. Esta lámina prevertebral también se va a desdoblar, pero en vez de desdoblarse hacia la parte anterior, hacia la parte posterior, perdón, se va a desdoblar hacia la parte anterior para formar a la fascia alar. Una vez que está formada la fascia alar y la fascia bucofaringea, entre estos dos se va a crear un espacio que le llamamos espacio retrofaringeo, que vamos a ver más adelante en imagen. En esta pequeña tabla, yo lo que quiero mostrarles es qué es lo que encierra cada una de las fascias o cada una de las láminas. Y vamos a verlo ahora gráficamente. Vamos a ver a la fascia superficial y voy a ver cómo la fascia superficial aquí en blanco la voy a poner y va a cubrir a todo el tejido adiposo, va a cubrir a este músculo que es el músculo platisma y lo cubre tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Aquí lo podemos ver, miren, voy a hacer una línea, mi pulso no es tan bueno, entonces por la posición en la que estoy únicamente es para representar. ¿Qué es lo que quiero representar aquí? Vean que todo lo que está de lo rojo hacia adentro representa a las láminas de la fascia profunda. Lo que está de rojo hacia la piel, es decir, esto que acabo de dibujar en blanco, esto está representando a la fascia superficial y estoy viendo cómo está cubriendo a este músculo, que es el músculo platisma, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Ahora, vamos a hacer esta división en las láminas. De rojo estoy viendo a la lámina superficial o de revestimiento, en verde estoy viendo a la lámina pretraqueal y en morado estoy viendo a la lámina prevertebral. Voy a ver y a distinguir cada una de ellas. En primer lugar, voy a distinguir a esta lámina superficial o de revestimiento y quiero distinguir cómo está cubriendo al músculo esternocleidomastoideo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y en la parte posterior le pongo una T aquí porque está cubriendo al trapecio. ¿Qué característica voy a encontrar aquí? Primero que esta lámina se va
a desdoblar en una hoja anterior y en una hoja posterior. ¿Para qué? Para cubrir completamente al músculo esternocleidomastoideo. Y lo mismo va a ser con el trapecio. Se une aquí nuevamente en una lámina y luego se desdobla para cubrir por delante y por detrás al trapecio. Así lo hace, de tal manera que si yo tuviera una infección a nivel del músculo esternocleidomastoideo, este se podría diseminar únicamente hacia el trapecio y no hacia estas estructuras que tengo aquí. Si esto queda claro con la lámina superficial o de revestimiento y qué es lo que reviste y cubre, ahora vamos a esto que es la lámina pretraqueal. Esta lámina pretraqueal, como lo vemos en este esquema, está dividido en dos. En una parte muscular, que lo pongo en azul, y que aquí en este esquema ya está en azul, porque esa parte muscular está cubriendo estos músculos, que son los músculos infrayoideos, y esta parte en verde, que son la parte visceral. Esta es la glándula tiroides, aquí tengo a la tráquea, y aquí tengo al esófago. Esta, a su vez, lo que va a hacer es que va a hacer un desdoblamiento hacia la parte posterior, que es esto que está en amarillo, y me está formando a la fascia bucofaringea. Es esto que está en amarillo y que es un desdoblamiento de la fascia pretraqueal. Ahora, tengo a la lámina prevertebral. Esta lámina prevertebral, como lo pueden ver aquí, va a estar cubriendo a los músculos prevertebrales, que son aquí el largo de la cabeza y del cuello, que los tenemos en esta zona, y a los escalenos anterior, medio y posterior. Aquí les pongo la L de largo de la cabeza y del cuello, que estarían por aquí, y aquí el escaleno anterior, medio y posterior, anterior, medio y posterior. Y luego aquí tengo una masa muscular que son los músculos prevertebrales, que son los semiespinosos, los rotadores, los multífidos, entre muchos otros que se encuentran cubriendo en esta masa. De esta manera está cubierta, y a manera de repaso, yo quiero decirles que en este esquema vamos a hacer un código de colores. Miren, primero, la fascia superficial está representada en este color que es gris, y veo cómo cubre tanto al tejido graso, que no lo estoy representando aquí, pero sí estoy representando a esto que está en naranja, que es el músculo platisma. Entonces la fascia superficial cubre al tejido graso y al músculo platisma, y le da la vuelta tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Luego tengo a esta fascia profunda, y esta fascia profunda se va a dividir en una lámina superficial o de revestimiento que cubre al esternocleidomastoideo y al trapecio, y cómo se desdobla en una hoja anterior y en una hoja posterior, tanto en el esternocleidomastoideo como el trapecio, para darle toda la vuelta. Luego tengo a mi lámina pretraqueal, que tiene una parte muscular para cubrir a los músculos infrayoideos y una parte visceral para la glándula tiroides, para la tráquea, para el esófago. Y finalmente, como vemos como aquí en morado se va a desdoblar esta fascia para formar a la fascia bucofaringea, que la veo aquí en morado. Luego tengo en naranja, voy a tener a esta lámina, que es la lámina prevertebral. Esta lámina prevertebral está cubriendo al músculo largo del cuello y de la cabeza, que es esto, a los músculos escalenos anterior, medio y posterior, y a los músculos prevertebrales como los multífidos, rotadores, entre muchos otros. ¿Qué característica tiene esta lámina? Que se va a desdoblar ahora hacia adelante en esta parte verde que ustedes ven aquí, que es la fascia alar. Entre la fascia bucofaringea y la fascia alar, este espacio en verde me está representando a el espacio retrofaringeo, que aquí lo veo. Es un espacio muy importante de comprender, porque podemos ver que si una infección llega a este espacio retrofaringeo, bueno, pues va a tener una diseminación bastante fatal. Ahora, una parte importante que tenemos que ver que hacen la fascia profunda a través de sus tres láminas es la formación de la vaina carotidia. ¿Cómo me va a formar esta vaina carotidia? Aquí lo podemos ver en amarillo. Se los voy a poner aquí en amarillo, cómo está cubriendo a esta parte que es la vaina carotidia. La lámina esta va a participar aquí, miren, aquí va a formar esta parte. En morado les voy a poner la parte de la lámina pretraqueal, y en rojo, al no tener un color naranja, lo pongo aquí, pero lo que quiero que vean es que la vaina carotidia está encerrada por la lámina superficial, por la lámina pretraqueal y por la lámina prevertebral, y encierra a estas tres estructuras importantísimas. Una estructura arterial, que es la arteria carótida común, una estructura venosa, que es la vena yugular interna, y una estructura nerviosa, que es el nervio vago. Estas tres estructuras forman la vaina carotidia, y las láminas lo encierran tanto por delante como por detrás. Por eso se le llama vaina, porque una vaina, como la vaina de los chícharos, como la vaina de los tamarindos, está encerrando a una estructura, en este caso a estas tres estructuras que las acabamos de describir. De esta manera explicamos las fascias superficial y profunda y sus divisiones en lámina y todo lo que va a recubrir para evitar la diseminación de infecciones con esta barrera protectora que va a tener. Muchas gracias.